Hola y Dios les bendiga. En este estudio que comenzaremos, vamos a ir estudiando más a profundidad quién es Jesús. Va a ser una serie de temas que voy a tratar de incluir diferentes subtemas, pero en sí el tema principal va a ser ese, conociendo a Jesús y tiene como objetivo principal, obviamente, eso, conocer más, tener una relación más cercana con Jesús. Junto conmigo vamos a ir estudiando y vamos a ir conociendo más a profundidad quién es Jesús. Y que esto no se quede solo como algo de oídas, porque yo creo que la gran mayoría de personas en todo el mundo, todos, la gran mayoría, hemos escuchado sobre Jesús, sobre que vino, murió y fue resucitado, lo crucificaron y murió, fue resucitado. Pero cuán importante es conocerle y que no solamente quede que solo lo hayamos escuchado de oídas y creamos que ya sabemos todo, porque se trata de tener una relación más cercana con Él. ¿Y cómo vamos a tener esta relación más cercana con Él si solamente nos quedamos con que, sí, yo sé quién es Jesús y sé lo que hizo, pero en realidad nunca nos damos ese tiempo a conocerlo y conocer lo que Él dijo, porque, pongámoslo así, pasa igual como con una amistad en la que no es suficiente solamente con haber saludado a una persona, conocer su nombre o lo que hace, cuál es su trabajo, etcétera, sino que vamos a ir conociendo a esa persona y vamos a tener esa relación más cercana al ir conviviendo diariamente con esta persona, conociendo su esencia, cómo es, lo que le agrada, lo que no. Entonces, partiendo de ahí y sabiendo que Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios, vamos a ir estudiando estos temas. Y déjenme les cuento, últimamente estos días he estado leyendo un libro que tengo que se llama Los hábitos de Jesús. Este libro yo lo tengo desde hace como 4 años. Lo comencé a leer, pero no lo terminé. Entonces, en estos días, en este tiempo, se me ha presentado la oportunidad de ahora sí leerlo bien. Entonces de ahí surgió mi anhelo. El libro me ha encantado, me ha gustado y quizá en algún momento voy a añadir un tema sobre lo que leí en el libro. Pero considero que es muy importante tomar tiempo y estudiar más sobre Jesús y en este tiempo que estamos en una cuarentena que pareciera ahorita que no hay un final a esto, pero sabemos que Dios tiene todo en control y que todo es con un propósito. También creo que uno de los propósitos de Dios al tenernos así por este tiempo en cuarentena, es que en los cristianos ha surgido un despertar. Hemos despertado en su momento con el ajetreo de la vida, con tantas cosas que teníamos que hacer, porque siempre estábamos pensando en que nuestra agenda estaba ocupada y que teníamos que hacer esto y aquello. Y ahora que todo el mundo está como en pausa, ahora es cuando realmente estamos despertando y estamos viendo que podemos estar sin ir a restaurantes, podemos estar sin salir a tal lugar o X lugar, pero sin Dios no podemos estar y es lo que hemos descubierto estando en este tiempo en cuarentena. Entonces te invito junto conmigo a que estemos estudiando ese tema que me parece de mucha importancia. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? Realmente es una pregunta muy importante y que muchas personas a lo largo de toda la historia siempre se han hecho. No importa si sean personas que simplemente son científicos, filósofos, historiadores o teólogos, siempre todos tienen esta misma pregunta. Algunos con el objetivo de negar la divinidad de Jesús y con este sentido es que empiezan a investigar sobre Jesús para desvirtuar o negar su divinidad o su existencia. Y otros
otras personas, otros tantos que somos nosotros, que somos los hijos de Dios, buscamos en su palabra para conocerlo más y adorarlo. Pero incluso, como vemos en el Nuevo Testamento, aún sus discípulos que convivieron con él, que estuvieron conviviendo con él durante varios años, al principio ellos no sabían verdaderamente quién era él, aún ellos como que estaban dudando, pero fue hasta después de su resurrección que comprendieron completamente quién era Jesús. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, lo que realmente buscamos es conocerle más a Él y creemos que la palabra de Dios, la palabra es suficiente y nos revela lo suficiente que tenemos que conocer acerca de Él. Aunque para serle sincera, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho indagar y profundizar sobre ciertos temas. Si se habla sobre un tema, me gusta buscar en algún libro, me gusta mucho llenarme como de información, diferentes tipos de fuentes de información, pero obviamente como cristiana reconozco que la palabra de Dios es suficiente, me es suficiente para entender y conocer quién era Jesús. Aunque si a ti te gusta la historia y te gustaría también tener unos datos un poquito extras, obviamente no tiene nada de malo, pero nuestra fe está fundamentada en creer en Jesús y creer que la palabra de Dios es la autoridad, la única autoridad y fuente de verdad que existe. Bueno, vamos a ver primeramente lo que las personas del pueblo decían sobre quién era Jesús. Y para esto nos vamos a ir a Lucas 9:7, que dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos, otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Sin duda alguna vemos que Jesús daba de qué hablar y la gente se preguntaba y querían saber quién era este hombre, quién era él. Lo veían también a Jesús como un líder, alguien que estaba dirigiendo en su forma de hablar, todo lo que él decía, hablaba palabras de tanta sabiduría, y es que era realmente, o sea, la gente en ese tiempo no entendían o no sabían a ciencia cierta, así como ya les había comentado anteriormente que aún sus discípulos, algunos dudaban de quién era él, pero sin duda alguna causaba una gran impresión. Y yo me puedo imaginar que la gente se quedaba con un sentimiento de querer saber más de él, de seguirle y conocer más. Y bueno, creo que aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis para poder recapitular un poco, porque creo que a muchos les queda así como que la duda de por qué los judíos no aceptaron a Jesús, lo rechazaron. Y más bien esto quisiera hacerlo así como que un poquito más a profundidad en otro tema. Pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, no lo reconoció como el Mesías. Entonces, hablando de este tema, me recordó a un pequeño testimonio que escuché. Él tuvo la oportunidad en algún momento de convivir con una persona que era del judaísmo. Entonces, en el judaísmo siempre se tiene como a un líder, a un rabino al cual seguir, y este rabino siempre se toma como que dice palabras sabias. De hecho, en el judaísmo pueden haber creencias externas, o sea, mientras un rabino diga algo se toma como suprema autoridad, y es lo contrario a lo que nosotros los cristianos creemos. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la suma autoridad y que ya está completa en sí. Cualquier persona que le intente añadir algo y que no venga obviamente en la palabra de Dios, queda descartado por completo entre nosotros los cristianos, que nos fundamentamos como base única y de autoridad, que vendría siendo nada más
la Biblia. Entonces, este hermano tenía como una amistad, ¿verdad?, con este joven que era judío. Entonces estaban intercambiando pláticas sobre sus rabinos. Entonces este joven judío decía, ay, es que mi rabino me ha dicho esto y han sido palabras tan sabias y ha dicho esto y aquello. Y entonces este otro joven cristiano, aprovechó ese momento para empezar a decirle, ¿sabes que mi rabino alguna vez dijo esto? Eh, Oíste que fue dicho que cualquiera que mira a una mujer en su corazón ya cometió adulterio. El joven se quedaba maravillado. Este joven le contaba sobre su rabino y quería saber más. Y él le contó, mira, mi rabino ha dicho esto. Y le decía las palabras de Jesús, lo que Jesús ha dicho. Y se quedaba realmente impresionado. Pero ¿quién es tu rabino? Dime su nombre, yo quiero saber su nombre. Incluso este hermano comentó que hasta él lo invitó a su casa y él empezó a decir, mira, todas estas cosas es lo que yo he aprendido de mi rabino, todo lo que me ha dicho. Y él estaba completamente fascinado con las palabras que él no sabía que eran de Jesús. Y al final, él le reveló el nombre y le dijo, mi rabino es Jesús. Yo no sé si has escuchado hablar de él, pero Jesús fue el que enseñó todo esto. Con este pequeño testimonio realmente podemos darnos cuenta de ese impacto que causan las palabras de Jesús. Porque realmente muchas personas podrían preguntar, bueno, ¿y por qué crees en Jesús? ¿Por qué si nunca lo has visto? O cómo sabes si no existió, entre muchas otras trabas. Pero hay algo muy cierto. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, tiene el poder, el tan grande poder de cambiar. Y tú puedes leer cualquier otro libro, no importa, de cualquier filósofo que haya tenido muchísimo impacto durante todo este tiempo, durante muchos años, a muchas personas les haya impactado, no importa cuán grande sea el nombre de este filósofo o lo que sea, sin duda alguna, todos los que hemos llegado a los pies de Jesús nos hemos dado cuenta que ha habido un cambio en nuestros corazones y eso es la prueba más grande del impacto de Jesús y de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. El hecho de que cause todo este giro completo. Me imagino que tú has escuchado testimonios de personas que anduvieron en las drogas, personas que todos los daban por gente perdida que ya nunca jamás iba a cambiar. Y en cuanto alguien les presentó el Evangelio de Jesús, hubo un cambio radical en sus vidas y cambiaron. Los cristianos lo hemos experimentado. Y yo podría nombrar muchísimos testimonios o también incluso de gente inconversa que ha dicho, pero es que mi hijo cambió completamente y yo quiero saber por qué cambió. Pues es que desde que le hablaron, desde que empezó a ir a esa iglesia, él tuvo un cambio radical y completo. Y por consecuencia, cuando la gente ve ese cambio genuino y que surge, que ha surgido en el que ahora ya está siguiendo a Jesús, la gente también quiere saber y quiere escuchar. Entonces es ahí donde nos damos cuenta del grande impacto que causa escucharle o escuchar lo que él ha dicho. Y yo me puedo imaginar en este tiempo también la gente iba tras él cuestionándose quién es este hombre tan sabio. Vemos también que muchos, por la sabiduría que él tenía, le llamaban rabí, que significa maestro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Juan 1:38, donde dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Así también podemos ver en otros versículos, en otros capítulos, en Juan 1:49, donde dice, respondió Natanael y le dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey
de Israel. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Bueno, rabino es una palabra de origen hebreo que significa mi maestro. En el Antiguo Testamento, según el judaísmo, era utilizada para referirse al sacerdote primeramente, quien era equivalente a un maestro. Al ellos estarle llamando rabí, reconocían que era alguien que les estaba instruyendo, enseñando, y ellos estaban aprendiendo de él. Por eso dice la palabra que muchos se juntaban alrededor de él y le escuchaban. Querían oír qué era lo que él tenía que decir, porque era conocido que sus palabras eran sabias. O también significaba su excelencia. Por ello, rabino deriva de la raíz hebrea rab. Y ahorita, por ejemplo, que estamos viendo este tema, a mí me gusta como imaginar cómo es que fue ese tiempo, cómo es que la gente estaba alrededor de él, viéndolo, qué era lo que esperaban de él, qué era lo que veían de él, porque sin duda alguna fue alguien que tuvo una influencia tan grande. Es el nombre más grande y más exaltado y más conocido y más respetado por todos los que lo seguimos. O sea, es respetado y a la vez es odiado por muchísimas personas, pero esto habla realmente de toda esa influencia que tuvo en toda la humanidad. Y por ejemplo, si tú te pudieras imaginar un poco que estás ahí en ese tiempo, estás ahí con Jesús y en medio de toda la multitud, escuchándolo, me imagino que has leído el Nuevo Testamento, las palabras que él ha dicho, si tú lo vieras, si tú lo escucharas, ¿crees que le hubieras creído a él? ¿O cómo crees que hubiera sido tu reacción? Yo realmente me he hecho esta pregunta. Siempre que me pongo a leer el Nuevo Testamento, siempre me pregunto, si yo hubiera vivido en aquel tiempo, ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Yo lo hubiera creído? ¿Yo lo hubiera seguido? ¿O lo hubiera tomado como alguien más? ¿Alguien que quizá está diciendo mentiras? ¿Hubiera creído o no? Siempre me hago esta pregunta, pero creo que si Dios eligió que yo naciera en este tiempo y Él me eligió por su gracia, también fue por alguna razón. El corazón del hombre es en sí duro, es como una piedra. A veces queremos ver y si no nos dan señales de algo, si no nos muestran algo milagroso, algo grande, algo para nosotros realmente creer. Y así como les había mencionado, para mí una de las más grandes pruebas de que Jesús es real es porque existe un cambio en ti, un cambio, un giro completo en tu vida, y una vez que lo conoces, tu vida cambia por completo. Mi vida, si en algún momento puedo hablar un poco acerca de cómo ha sido mi caminar en Dios, alguna vez quizá puedo platicarlo y compartirlo con ustedes, pero lo que sí les voy a decir es que yo no me imagino mi vida sin Dios, no podría imaginarla, y todos los días es algo que le agradezco a Él, que haya tenido misericordia de mí y que por su gracia me haya escogido, así como a ti también, que tú estás escuchando este audio. No es casualidad que lo estés escuchando, y date la oportunidad de conocerle más, de buscarle, leer su palabra, y verás cómo tu vida va a cambiar y no va a ser la misma. Y realmente yo no cambiaría esto por nada, no quitaría esto. Para mí sería una tortura si me quitaran y si me dijeran, sabes que no vas a hablar más de Dios, no vas a hablar más de Jesús, no te es permitido más pensar en Él. Yo me sentiría en este mundo completamente desolada, sin rumbo, no tendría para mí ningún sentido. Entonces podemos ver en los evangelios que eran multitudes de personas las que se acercaban a escucharlo, incluso hasta se llegaban a cuestionar si él en verdad era el Mesías, ese Mesías que tanto estaban esperando, y bueno, la nación de Israel estaba esperando en las profecías un Mesías, pero en el Antiguo Testamento habla sobre dos tipos de Mesías que vienen siendo el Mesías sufriente
y el Mesías reinante. Entonces, bueno, para este momento todavía Jesús no daba señas de que Jesús iba a cumplir las profecías del Mesías sufriente, que era el Mesías hijo de José, porque en el Antiguo Testamento estaban las profecías de el Mesías hijo de José y Mesías hijo de David. Mesías hijo de José era el Mesías sufriente, el Mesías hijo de David era el Mesías reinante. Entonces, para este momento todavía la gente no sabía realmente cuáles profecías iba a cumplir, pero eso sí, la nación del pueblo de Israel estaban esperando el Mesías reinante. Cuando lo estaban crucificando, ellos dieron por hecho de no creer que él era el Mesías, porque para ellos el Mesías tenía que ser este hombre que iba a venir y rescatar a la nación de Israel de la esclavitud e instaurar paz, cuando Jesús mismo dijo que él no vino a traer paz sino espada y disensión. Pero bueno, para este momento, cuando comenzaba Jesús a predicar y hablar de todas estas cosas tan sabias, toda esta sabiduría que hablaba a la gente se cuestionaba, la gente se preguntaba, aquellos que conocían las profecías, si él era el Mesías, o aquellos, los gentiles que no conocían sobre las profecías, lo veían y se quedaban asombrados de toda esta sabiduría que Jesús hablaba. También otra cosa a destacar es que Jesús tenía esta habilidad de hacer amigos o que la gente se acercara a él con confianza. Entonces, creo que ese es un hábito que deberíamos de adoptar de Jesús, porque él siempre era el que se acercaba a las personas y, por ejemplo, él era el que tenía la iniciativa cuando les hablaba a sus discípulos y les decía, ven y sígueme. Él creaba también esta atmósfera de confianza que ellos le podían tener a él y es por eso que lo seguían. Por ejemplo, cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana que estaba agarrando agua del pozo, él fue quien se acercó. Entonces, creo que también puede ser ese un hábito que nosotros tendríamos que adoptar de Jesús en ese aspecto, que él siempre estaba rodeado de personas. Nunca fue una persona que se intentara aislar al grado de no hablar, no querer hablar con nadie, siempre estaba rodeado de gente. Él tomaba sus momentos, sí tomaba sus momentos para apartarse y orar. La mayoría del tiempo, como vemos en los evangelios, siempre estaba o predicando en las sinagogas, hablando en las sinagogas, hablando delante de multitudes, pero otra cosa que tenía Jesús es que tomaba el tiempo para apartarse a solas a orar. Y por ejemplo, así como Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y sobre este tema me gustaría hacer después un video sobre esto, porque Jesús tuvo muchísimos hábitos que nosotros podíamos adoptar y que debemos adoptar para seguir los pasos de su forma de ser, cómo él era, cómo enfrentaba las cosas y nosotros ser imitadores de él. Jesús predicaba sobre el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la esperanza de vida eterna. Y por ejemplo, creo que el llamado Sermón de la Montaña, con sus admirables bienaventuranzas, es la mayor síntesis de su mensaje, de todo lo que él hablaba. Por ejemplo, muchos podrían pensar o han dicho y creen que Jesús vino a abrogar la ley. Y Jesús mismo lo dice que él no la vino a abrogar, sino que él la vino a cumplir. De hecho, la ley es la que nos da a nosotros conocimiento. Nosotros conocemos qué es el pecado a través de la ley, de los mandamientos del Señor, del Antiguo Testamento. Nosotros venimos a conocer y a entender, a abrir nuestros ojos qué es el pecado. Todo lo que tiene que ver con la moralidad, incluso las leyes de hoy en día están basadas, tienen sustento en lo que dice la palabra de Dios. No matarás, no robarás. Todos estos mandamientos que hacen a nuestros ojos espirituales saber y entender qué es pecado. Pero Jesús fue más allá de eso. No se quedó con cosas más exteriores, porque el Antiguo Testamento se trataba todo como más simbólico, era más exterior. Por ejemplo, era limpieza exterior,
eran sacrificios que se tenían que hacer, pero Jesús, en ese nuevo pacto que hizo, Jesús vino a hacer un nuevo pacto y ese pacto ahora estaría grabado en nuestros corazones. Entonces, todo esto ahora es de una forma más interior. Por ejemplo, cuando dice Jesús, en la ley está escrito, no adulterarás. Pero Jesús fue más allá y dijo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús vino a hacer todo este conocimiento sobre Dios de una forma más profunda. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, creían que con sacrificios y todo lo que ellos hacían de manera exterior, se sentían que estaban haciendo todo bien y que Dios estaba agradando de ellos, cuando en realidad Jesús mismo vino a enfrentarlos y a decirles cara a cara que ellos estaban siendo hipócritas, porque el vaso solo lo lavaban por fuera, pero también tiene que estar limpio por dentro. Entonces, ¿de qué nos sirve toda esta limpieza exterior y tratar de aparentar y que todo por fuera o sacrificios o cosas que hagamos, todo en cuanto a lo que es exterior, si por dentro estamos sucios? Porque Dios es el que escudriña los corazones. Quizá podemos ir nosotros por la calle o hablar con una persona y esa persona nos tiene en muy alta estima, que somos aparentemente muy buenas personas, que somos casi perfectos, que somos muy sonrientes, muy amables y todo. Pero realmente los deseos del corazón, los pensamientos del corazón, solamente Dios los conoce. Y nosotros sabemos cómo estamos dentro de nosotros, nuestro corazón, qué es lo que hay. Entonces, no solo es el acto en sí. Por ejemplo, en este tiempo que estamos en pandemia, que todos estamos en una cuarentena que parece que no tiene fin, pero que solamente Dios sabe cuándo va a ser el momento en el que todo esto va a terminar, si Dios así lo quiere o si esto simplemente es un paso más en el cumplimiento de su palabra, porque así lo creo yo. Que nosotros estamos viendo frente a nuestros ojos, que se está cumpliendo su palabra. Creo que es el mejor momento para realmente acercarnos más a Dios y conocer más a Jesús a profundidad, leer. Si antes decíamos que no teníamos tiempo para leer la Biblia y buscar de Dios, ahora de verdad no tenemos ninguna justificación, no tenemos ninguna excusa. Busquémosle a Dios, que es lo que más necesitamos. Porque creo que nos hemos dado cuenta que pudimos vivir sin restaurantes, pudimos vivir sin viajes, sin bares para aquellos que no conocen de Dios. Pudimos vivir sin ir a los malls, ir de compras. Pero creo que nos hemos dado cuenta que sin Dios no podemos vivir. Sin Dios, ese sería el dolor más grande que podría ocurrirnos a nosotros. Entonces, en este tiempo en el que estamos, te aconsejo como hermana en Cristo que busques más de Dios. O si no conoces del Señor, topaste con este video, busca más de Dios. Busca más, busca tener esa relación más cercana con Él. Y así como te mencioné que uno de los hábitos de Jesús era que se apartaba de todo el bullicio y se iba a un lugar donde estaba a solas con Dios y ahí hablaba con Él. Y créeme, de esa manera puedes sentir que tienes una relación más cercana con Dios. Y no necesitas de palabras elocuentes ni nada, sino que lo único que necesitas es un corazón contrito. Eso es lo que Dios no desprecia, un corazón contrito y humillado delante de Él. Aparte que no le vamos a impresionar en nada a Dios. Él ya conoce nuestro corazón, nuestras circunstancias, lo que estamos pasando. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. Entonces, si tú puedes apartar un tiempo todos los días para buscar del Señor, para tener esa relación más íntima con Él, para platicar con Él, porque cuando tenemos una amistad, lo que hace crecer esa amistad es todos los días tener comunicación con esa persona, hablar con esa persona, saber de esa persona o dejarle saber nuestras inquietudes, nuestros pensamientos y estar compartiendo. Y bueno, ese es mi consejo para ti, que es algo que a mí me ha ayudado mucho y estos días en los que estamos
me ha ayudado muchísimo también estar más pegada a Dios y tratar de ponerlo a Él como primer lugar en mi vida. Porque en realidad así debe de ser. Dios debe de ser el primer lugar en tu vida antes de cualquier cosa. Y en cuanto te levantes, dale gracias a Dios por un día más. Tenemos tantas cosas que agradecerle a Él y lo menos que podemos hacer es darle un poco más de nuestro tiempo, que es algo que nos va a vivificar a nosotros. Nosotros somos los que vamos a salir más llenos, somos los que necesitamos de Él. Y bueno, si llegaste hasta el final de este audio, yo te agradezco por haberme escuchado. Hice este video con mucho cariño. Es algo que tengo en mi corazón y como he estado leyendo más sobre los evangelios, tenía esta inquietud de compartirlo. Te doy muchas gracias si escuchaste hasta aquí el audio. Que Dios te bendiga y guarde tu vida siempre.